Muy buen día, chicos y chicas del quinto año de secundaria de la prestigiosa institución El Señor es mi pastor. Con mucha alegría reanudamos nuestras intensas charlas de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a trabajar la parte introductoria de nuestra asignatura para recordar todo aquello que hemos venido construyendo a partir de nuestras jornadas anteriores. Empezamos con la miscelánea verbal, que en esta oportunidad estará siendo trabajada en base a lo que son relaciones semánticas. Dentro del conjunto de las relaciones semánticas, debemos recordar aquello que ya hemos aprendido y dominamos. Así tenemos el signo lingüístico, empezando porque mi signo lingüístico es la base, es el fundamento de nuestra comunicación. En otras palabras, el signo lingüístico es el elemento que nos permite elaborar nuestros significados, nuestros significantes, todo aquello que forma parte de nuestro léxico. Y tenemos significado y el significante como dos caras indivisibles de lo que es el signo lingüístico, porque uno es el continente y el otro es el contenido, y nosotros no podríamos tener ninguna palabra que tuviera contenido y no tuviera expresión, o que tuviera expresión y no tuviera contenido. Especificamos entonces que nuestro signo lingüístico es la parte mental, la huella psíquica que tenemos de las cosas. Cada vez que nosotros escuchamos un conjunto de sonidos organizados, inmediatamente proyectamos en nuestra mente una imagen. En este caso, la imagen que tienes es harto reconocida. Frente a esa imagen, nosotros esbozaremos el significante, que difiere de una lengua a otra. Por eso decimos nosotros que la principal característica del signo lingüístico es que sea arbitrario, en el sentido en que cada comunidad se pone de acuerdo para llevar a determinada imagen, a determinado objeto con un nombre establecido. Miremos acá. Para nosotros, en castellano, esta imagen es árbol. Para los de habla latina es arbor. Para nuestros amigos franceses es arbre. Para nuestros amigos ingleses es tree. Y para nuestra lengua materna, sacha. No podríamos decir que alguna de estas expresiones tiene mayor razón o mayor significado que otras, porque insistimos, el signo lingüístico básicamente es un dato arbitrario. Cada comunidad se pone de acuerdo para llamar a sus elementos de la forma más convencional posible. Siendo así, continuamos con nuestra explicación. El significante está dado por situaciones evidentes que son tanto la pronunciación como la escritura. Por eso se dice del significante que es la parte concreta, la parte evidenciable, susceptible de ser medida en nuestra comunicación. No podríamos escribir árbol sin H, por ejemplo, o ponerle dos tildes. Tendríamos que considerar que estamos atentando o contra la pronunciación o contra la escritura. El signo lingüístico básicamente trabaja las relaciones semánticas organizando nuestras palabras a partir de su significado y los relaciona de la siguiente manera. Isónimos, que son aquellos términos que tienen un significado igual. Por ejemplo, tenemos dado y tenemos hexaedro, tenemos esposo y tenemos cónyuge, tenemos los diferentes nombres que le damos al asno, por ejemplo, asno, burro, jumento, pollino, acémila, etc. Es el mismo ser con diferente nomenclatura. Le siguen los sinónimos, que son aquellos elementos que establecen significados equivalentes, ya no iguales.
son parecidos, son semejantes y podrían participar dentro de un contexto, pero no necesariamente significan lo mismo. Y tenemos nosotros, por ejemplo, gastado, viejo, anciano, que serían aquellos términos equivalentes que me podrían servir para completar un enunciado. Luego tenemos los antónimos, que son aquellos elementos que establecen una situación contradictoria. Y entonces tenemos nosotros que, por ejemplo, el antónimo de valentía es cobardía, el antónimo de inicio es final. Términos mutuamente excluyentes. En tanto que, por nuestra significación, por nuestro significante, nosotros podemos relacionar las palabras a partir de la paronimia, cuando la significancia, vale decir la pronunciación y la escritura, son parecidos. Así tenemos litoral, literal, entibiar, entibar. Y tenemos los homónimos, cuando el significante es igual. Ese significante es igual, tanto en la escritura como en la pronunciación. Si mi homonimia tiene igualdad en la escritura, diré que es homógrafo. Y si mi homonimia tiene igualdad en la pronunciación, diré que es homófono. Y homófonos tenemos, por ejemplo, votar con B y votar con V. Y tengo homógrafos en Lima, Lima capital, Lima herramienta, Lima fruta. Es así como lo hemos aprendido a lo largo de nuestras asignaturas de comunicación. Hoy nos adentramos a lo que tiene que ver con la clase de la miscelánea de hoy y entonces empezaremos a preguntarnos, ¿qué entendemos nosotros por sinonimia? La sinonimia es la equivalencia, la semejanza o la coincidencia de significado entre dos o más palabras. Es la existencia de varias palabras o significantes para un significado determinado. En tanto que nosotros veremos que nuestra antonimia establece que es la contradicción o negación de los significados entre dos o más palabras. Sus situaciones los hacen ser irreconciliables, los hace ser recíprocos o los hace ser parciales dependiendo del contexto del cual estén participando. No olvidemos entonces para considerar sinonimia, semejanza, no igualdad, antonimia, contradicción, no oposición. Es importante que nosotros tengamos claros los conceptos para no equivocar el proceso a la hora de ejercitarnos. Tenemos acá los tipos de sinonimia. La sinonimia contextual, que es aquella en que dos elementos, sin ser necesariamente sinónimos, van a compartir entornos o situaciones para los cuales se ha considerado un hecho específico y pueden estar dentro de ellos al poderlos conmutar, al poderlos cambiar uno por otro dentro del contexto del cual están participando. De connotación, cuando sugieren un significado más expresivo, algo metafórico, algo que me haga reemplazarlo. Y estos los evidenciamos en frases en los que tiene mucha más fuerza la afectividad, cuando lo digo con un mayor sentimiento, con una mayor intención. Luego tenemos la sinonimia referencial, que es aquella que alude, menciona o de alguna manera intenta nombrar a otro elemento utilizando un diferente elemento lingüístico que puede ser o un pronombre o un adverbio, cualquiera que le sirva para sustituir. Estas palabras solamente se asocian con el referente en un momento determinado, es decir, dentro de un contexto, aunque realmente no tengan ninguna asociación por sinonimia. Solamente me sirven como elemento referente cuando participan del contexto, más no fuera de ellos. Y ahora que lo aprendimos, vayamos con la siguiente conceptualización. Los tipos de antonimia que tenemos nosotros son
¿Estás preguntando? Los absolutos, ya los recordaste. Y tenemos que son aquellos cuya contradicción es total, son irreconciliables, son mutuamente excluyentes. La presencia de un término con su significado necesariamente va a involucrar la ausencia o negación del otro elemento a partir de su significado. Y tienes tú vida, muerte, guerra, paz, por ejemplo. Luego tenemos los recíprocos, y en este caso tenemos que, para que esta antonimia se presente, tienen que estar los dos elementos que forman parte de esa contradicción. Son interdependientes, ambos se necesitan. La ausencia de uno de ellos va a involucrar que la antonimia se pierda. Y tenemos ahí, por ejemplo, si hay un jefe, tiene necesariamente que existir un subordinado. Si hay un abuelo, necesariamente tiene que existir un nieto. Si digo que existe un líder, necesariamente tiene que existir un adepto, alguien que lo siga. De no existir la otra contraparte, no se produce la reciprocidad antonímica. Luego tenemos los antónimos graduales, a los que hemos llamado antónimos propiamente dichos. Son aquellos que se dan dentro de un mismo concepto, dentro de un mismo criterio. Sucede que se convierten en contradictorios u opuestos porque van o ganando niveles o perdiendo grados, y eso hace que se comporten como contrarios. Los tenemos dentro de determinadas situaciones, por ejemplo, la temperatura, y tienes caliente, tibio, frío. Tenemos la longitud, largo, mediano, corto, etc. Es así como clasificamos nuestra antonimia. Ahora que ya lo tenemos aprendido, pasemos al siguiente concepto. Ahora, ¿qué son los campos semánticos? Nuestros campos semánticos son conjuntos de palabras cuyo significado está relacionado de alguna manera. ¿De qué manera está relacionado? Establecen rasgos comunes de significados. No son sinónimos, no son interdependientes, pero muchos de ellos aluden de una u otra forma a un elemento en común y me permiten formar conceptos mucho más estratificados. Si, por ejemplo, yo quisiera definir lo que es el perro, yo tendría que decir elementos como animal, mamífero, cuadrúpedo, canino, que si te fijas, entre sí no establecen sinonimia, pero me permiten, entre todos ellos, formar un conjunto para que tengamos la idea de un campo semántico que sería mi concepto perro. Pueden ser de la siguiente manera: hipónimos, cuando se refieren a elementos del mismo nivel, de la misma jerarquía. Por ejemplo, coche, descapotable, camión, automóvil, volquete. Tenemos hiperónimos, cuando establecen una jerarquía de incluir a los hipónimos. Son el nombre que los agrupa por género, y tenemos nosotros, por ejemplo, el hiperónimo es fruta. Y yo tendría que los hipónimos son manzana, plátano, papaya, naranja, que son los elementos que van incluidos dentro del concepto genérico, que es fruta. Entonces nos quedó claro, los hipónimos vienen a ser los elementos o especies, los hiperónimos vienen a ser los géneros. Luego tenemos los merónimos, y los merónimos son aquellos elementos que son la parte de el hipónimo, las porciones en que el hipónimo está constituido. Por ejemplo, tengo mi hipónimo ave y tengo ala, pata, pico, pluma, que vendrían a ser las porciones en las que yo puedo subdividir mi hipónimo. Y finalmente tenemos quien abarca a todos ellos, el holónimo holo, que significa todo, total, que vendría a simbolizar la naturaleza. Y entonces tengo aquí que si mi hipónimo es caballa, mi hiperónimo es pez, mi holónimo es fauna marina. De esa manera es como nosotros armamos los campos semánticos tan necesarios para trabajar nuestras series verbales, nuestros términos excluidos y nuestras analogías.
Y ahora que ya lo aprendimos, vamos a trabajar nuestra práctica que está esperando por ustedes. ¿Listo? Te sugiero que te ayudes con el diccionario. Esperando que todos tengan a la mano su material didáctico, vamos a trabajar la primera miscelánea de estas jornadas de razonamiento verbal. Empezamos. Para poder resolver nuestro ejercicio tendremos que trabajar exactamente el recordar y fijar nuestros objetivos específicos, que es centrarnos básicamente en el significado, en el concepto de cada elemento que vamos a resolver. Y trabajamos la sinonimia por un lado y la antonimia por el otro. Ambos establecen la clasificación de relaciones semánticas a partir del significado. Mientras nuestros sinónimos establecen un significado equivalente y parecido, nuestros antónimos lo que hacen es considerar los significados contradictorios. Vamos aquí, tenemos bardo, sinónimo de bardo, poeta, juglar, rapsoda. Boato, sinónimo de boato, ostentación, lujo, pompa. Jumento, asno, burro, acémila, pollino, rosno. Escueto, breve, corto, parco. En lo que respecta a antónimos tenemos díscolo. Un sujeto díscolo es aquel que no acepta las normas de conducta, la disciplina. Por lo tanto, su antónimo sería dócil. Coloquial. Se dice del habla que utilizamos de manera informal, entre los pares, en el grupo, en el hogar. Por lo tanto, el antónimo sería formal. Venusto se dice de la belleza, de la hermosura, de la beldad. Por lo tanto, el antónimo sería feo. Voluble se dice de aquello que no es constante, que es tornadizo, que cambia. Por lo tanto, el antónimo sería decisivo. Si conocemos este tipo de relaciones, es importante que fijemos cómo es que se van a establecer nuestros sinónimos y nuestros antónimos. Hemos insistido constantemente hasta que nos quede bien fijado que la sinonimia y la antonimia solamente se puede establecer dentro de categorías gramaticales semejantes. ¿Cuáles son estas categorías especializadas en establecer esa sinonimia y esa antonimia? Tenemos los sustantivos, los adjetivos y los verbos. En este caso tenemos el ejemplo dado por adjetivos, la parte que califica al sustantivo. Y entonces tenemos dadivoso, generoso, tacaño. Dadivoso, sufijo oso, si recordamos que significa que tiene mucho, sería que entrega mucha dádiva, mucho regalo, mucho obsequio. Generoso, que tiene mucha generosidad, que entrega, que brinda para el bien de los demás. Estamos estableciendo una relación de sinonimia. Pero acá tenemos el término tacaño. Y de tacaño tenemos nosotros, que es la persona que no comparte, que es mezquina, que es miserable. Por lo tanto, estamos estableciendo la antonimia. Tenemos entonces generoso, sinónimo de dadivoso, antónimo de tacaño, tres elementos que comparten la misma categoría gramatical. Recuerda que los ejercicios de relaciones semánticas necesariamente deben realizarse dentro de la pertenencia a una misma categoría gramatical. Vamos con las series verbales. ¿Qué entendemos por series verbales? Es un grupo de palabras que comparten entre sí rasgos comunes de significado. No son sinónimos, tampoco establecen antonimia, tampoco están dentro de la misma categoría gramatical a veces. Sin embargo, cada concepto unido al otro me sirve para establecer un concepto más complejo. Si, por ejemplo, yo quisiera mencionar al oso,
y quiero explicarte qué cosa es el oso, tendré que empezar diciendo que es un animal, porque tiene vida. Que es salvaje, porque no está domesticado. Que corresponde a los úrsidos, porque esa es su orden. Diré que es un plantígrado por la forma como camina. ¿Te fijaste? Estos 4 elementos que me permitieron formar el concepto no gozan necesariamente de una misma categoría gramatical ni tampoco comparten significados en común. Sin embargo, tienen rasgos comunes porque me permiten armar un concepto mucho más complejo. ¿Cómo es que trabajamos nosotros las series, esas características comunes? Y tengo, la mayoría de nuestras series verbales se establecen generalmente dentro de la sinonimia, pero también tenemos para todos los conocimientos de nuestra vasta cultura general. Tenemos aquí soso, insípido, sabroso. Y tengo que soso, insípido, son sinónimos que aluden a la falta de sabor, en tanto que sabroso es que rebosa de sabor. Tenemos hediondo, fétido, que me hacen entender que hay un olor muy desagradable, en tanto que oloroso es la fragancia, el aroma. Luego tengo bizarría, valentía y coraje. Entre valentía y coraje hay una mayor cercanía, a pesar de que los 3 son sinónimos. Bizarría tiene un significado anterior que significa ser elegante, bien visto, bien puesto. Términos excluidos. Son aquellos ejercicios en donde mi conocimiento de la lengua me va a permitir establecer un elemento que no comparte la misma relación que los demás, sea con la premisa o sea con las alternativas. Y entonces tenemos acá acicalar. Acicalar es arreglarse, adornarse, acomodarse. Entonces tengo acicalar, asear, ordenar, arreglar, meditar, limpiar. Un momento, lo hemos detectado. Aquí está nuestro elemento a eliminar. Siguiente, tenemos llevar, transportar, enviar, pasar, guiar, entonar. Lo tienes. El eliminado es entonar. Veamos si lo hemos comprendido. Resolvemos el término excluido. Reformar, volver. Otra vez, nuevamente, por segunda vez. Formar, reformar, que quiere decir volver a darle forma. Entonces tenemos variar, cambiar, alterar, modificar, organizar. Perfecto, te diste cuenta. Organizar no es necesariamente cambiar la forma. Ciencia. Y tenemos conocimiento, método, sistematización, conclusión, transformación. Básicamente, la ciencia no va a lograr la transformación, esa es la parte de la tecnología. Y eliminamos. Juglar. Habíamos hablado anteriormente. Bate, poeta, rapsoda, gracioso, trovador. Lo elegiste. Gracioso es el eliminado. Móvil. Causa, motivo, origen, razón, interés. El que no corresponde en este caso es interés. Como ves, manejas una gama de información que te permite resolver inmediatamente puesto el ejercicio. Te felicito, hay un alto nivel de conocimiento léxico y estas veces que nos sigamos juntando para los trabajos iremos por más. Color, y tenemos rojo, azul, verde, gris y amarillo. Exacto, tienes 3 colores básicos y 2 secundarios.
de los cuales quien tiene menos o ninguna relación con los demás, efectivamente es el gris. Y vayamos ahora por las series verbales. Completamos las series verbales con los términos que tengamos establecidos. Si te fijaste, nuestras series verbales están construidas básicamente por sinónimos. Y entonces tenemos aquí, dice, abstruso, complicado, difícil. ¿Cuál sería nuestro sinónimo? Aquí. ¿Podrías decirme? ¿Podrías anotarlo? Y entonces tenemos abstruso, complicado, difícil. Vendría también a tener un sinónimo complejo. Complejo, embrollado. ¿Cierto? Vamos. Mofletudo. Y entonces tenemos acá. Flaco, enclenque. Anotamos. Canijo. Obeso, adiposo, gordo, pícnico. Bisoño, novato, principiante, neófito. Lúgubre, tenebroso, sombrío. Y tenemos nosotros aquí tétrico. Como viste, no se te hace difícil poder resolver tu práctica de series verbales. Vamos ahora con lo que manejas mejor, y la sinonimia contextual, que es lo que te ha ayudado a tener una conversación mucho más fluida con tus compañeros en la escuela o en la comunidad. Vamos a identificar el sinónimo de las palabras resaltadas, ¿te parece? Vamos aquí. Si conduces sin brevete, debes eludir a la policía. Eludir. No tocarte con la policía. Muy bien. Sortearla. Evitar. Y tenemos nosotros aquí que la respuesta ya estaba consignada en la letra C. La mayoría de los ríos costeños emanan de la cordillera de los Andes. Vienen de allá hacia acá. ¿Qué diremos? Emanan, salen, nacen. Lo más correcto es que sea nacen, brotan. 9. La comida le salió totalmente insulsa. ¿Qué quiere decir? Le salió sin gusto. Tienes simple, inexpresiva, la comida no puede ser, y lo que nos queda es insípida. Perfecto. Vamos acá. Estoy abrumado con tanto trabajo que no sé qué hacer esta semana. Abrumado, lleno de trabajo. No doy más. Mi respuesta es perfecto. Atosigado. ¿Qué cosa quiere decir atosigado? Lleno, saturado de trabajo. Vamos acá. Dice, los payasos se encargan de distraer a los chicos en la fiesta. Distraer. Amenizar, persuadir, disuadir o hastiar. Perfecto, lo tienes. Amenizar. Más puntos para tu trabajo. Vamos ahora a trabajar la parte de los antónimos. Trabajamos aquí. Tenemos que establecer pares de antónimos. No te olvides que la antonimia también se realiza dentro de la misma categoría gramatical. Eso no lo puedes olvidar. Y entonces vamos acá. Buscaremos lo que sea más sencillo para ti. Primero trabajaremos los verbos, luego los sustantivos y los adjetivos en el orden en que vayan apareciendo. Y tienes apilar, menguar, incrementar. Por acá tienes aprender, evacuar, derogar.
Y acá tienes promulgar, desunir, soltar. Entonces, empezaremos considerando apilar. Apilar es amontonar, es poner cosas unas junto a otras. El antónimo sería, correcto, el antónimo es desunir. Siguiente, el otro verbo es menguar. Y menguar es disminuir la cantidad. El antónimo sería incrementar. Vamos por otro verbo. Aprehender. Aprehender es sujetar. Sujetar, engrilletar, aprisionar. El antónimo, correcto. El antónimo es soltar. Siguiente. Tienes evacuar. Evacuar es salir de un lugar, dejarlo vacío. El antónimo sería poblar. Muy bien. Me gusta que te tomes tu tiempo, que lo pienses para no equivocar la respuesta. Continuamos. Derogar. Derogar es dejar sin efecto una ley. Dejarla sin valor. Perfecto. El antónimo es promulgar. Hemos terminado con la parte de los verbos. Y entonces vamos ahora, tal como vayan apareciendo, nuestros sustantivos y nuestros adjetivos. Un dislate es un error, un yerro, un equívoco. El antónimo sería un acierto. Paulatino, que se hace de a pocos. El antónimo es que se hiciera de manera acelerada. Brumoso, que tiene mucha bruma. El antónimo es que el día estuviera despejado. Enclenque, que no tiene fuerza, que no puede pararse, que es debilucho. El antónimo es que fuera corpulento. Chabacano, que no tiene cultura, que no tiene educación. El antónimo es que fuera educado, culto. Tórrido se dice de el exceso en la temperatura ambiente, un día de mucho calor. El antónimo es que fuera helado. Adonis se dice del hombre bello, guapo, hermoso. Lo opuesto es que fuera horrible. Verboso, que tiene facilidad de palabra, que habla mucho, como nosotros. Callado. Cautiverio, aprisionado. El antónimo es que viva en libertad. Correcto. Denuedo. Denuedo es esfuerzo. Tesón. Ahínco. El antónimo sería la cobardía. Continuamos con la siguiente línea y tenemos foráneo se dice del extranjero, del extraño, del visitante, del que viene de fuera. El antónimo es que fuera oriundo. Provisorio se dice de algo que es momentáneo, que va a cambiar, que no va a durar mucho. El antónimo es que fuera permanente. Tóxico se dice de un brebaje, de un veneno, de algo tóxico, de algo dañino. El antónimo es que fuera el antídoto. Fragor se dice del ruido, de algo atronador. El antónimo sería silencio. Siguiente. Ignoto, desconocido, remoto. Entonces tenemos que sería el antónimo
reconocido. Pulcro, limpio, sin mancha. El antónimo sería inmundo. Y finalmente tenemos sevicia, que es la maldad, la crueldad. El antónimo sería la bondad. Con tu ayuda ha sido súper fácil poder terminar el ejercicio, pero vaya, que seguimos practicando, vamos por más. Y tenemos aquí los antónimos. ¿Sabes quién es el presbítero? ¿Lo recuerdas? Es un término que hemos usado en muchas oportunidades. Presbítero es el sacerdote, el crédulo. Por lo tanto, el antónimo sería el que no abraza ninguna ley, ninguna orden dentro de la iglesia, el lego. Amargar. Y amargar es poner algo de mal sabor, es incomodar. El antónimo sería disimular, no tomarlo en cuenta. Fascineroso. Fascineroso es el malhechor, el forajido. El antónimo es que fuera un sujeto, perfecto, benévolo. Vamos por la sinonimia. Y tenemos aquí el texto. Y nos piden a nosotros completar este texto considerando las palabras resaltadas y reemplazarlas por sinónimos. Entonces dice, el sonido es la vibración de moléculas que se transmite a través de la materia. El oído humano está construido para recibir sonidos transmitidos a través del aire, en un rango de frecuencias que va desde los 20 ciclos por segundo hasta los 20.000. Es decir, desde los bajos más bajos hasta los altos más agudos que es capaz de registrar. Estas vibraciones son transmitidas a través del aire que nos rodea hasta el tímpano, una membrana como el cuero de un tambor en el extremo interior del conducto auditivo. Conectados al tímpano hay una serie de huesecillos llamados por su forma yunque, martillo, estribo, que transforman las vibraciones en impulsos eléctricos que luego son transmitidos al cerebro por el nervio auditivo. Entendido nuestro texto, vamos, transmite. Las moléculas que se transmite a través de la materia. Transmitir. Comunica, ¿verdad? Comunica. Y otro término para transmite, transfiere. Siguiente, vamos acá. Nos piden el término recibir. Y dice, está construido para recibir sonidos, para absorber. ¿Qué más? Absorber para recepcionar. Siguiente. Dice, para desde los bajos más bajos hasta los altos más agudos. Entonces diremos nosotros los más penetrantes. ¿Qué otro término? Agudo, muy agudo. Diremos también que son muy finos. Siguiente. Vamos acá. Y nos piden el término registrar. Dice, es capaz de registrar, de reconocer. Otro elemento. Y tenemos nosotros, rastrear. Seguimos. Que nos rodea, que nos envuelve. Que nos envuelve, que nos circunvala, que nos pone en el entorno. Otro.
conectados. Y dice que estos huesecillos están conectados unos a otros. Nosotros pondremos acoplados, conexos, relacionados. Y nuestro texto no ha perdido su sentido, pero ha variado en los elementos que utilizamos para poderlo decir de una manera más propia. Vamos acá con el término excluido. Censura. Una censura es una crítica, un juicio, una reprobación, una murmuración a la conducta, pero no es una cenefa. Una cenefa es una franja de tela o de papel que se coloca en los bordes a manera de adorno contrastante. Expandir, ensanchar, difundir, propagar, extender, pero ciertamente no es calmar. Chicos, ha sido un gusto muy importante para mí en esta mañana compartir el trabajo académico como siempre. Ya estaremos volviendo a nuestras aulas para trabajar con ese calor, con ese intercambio y esa gran algarabía que los caracteriza y que tanto extrañamos. Les recomiendo que hagan el trabajo en un tiempo prudencial. No olviden utilizar sus diccionarios, tanto semánticos como de sinónimos y antónimos. Hasta volvernos a ver.